Eso por lo menos. Gracias. Ya, hola, bienvenidos con todos en este video por aceptar la invitación a presentar tu investigación en el Centro de Estudios Asiáticos. Es un gusto tenerte. El título de tu tema es las relaciones entre Corea del Norte y América Latina durante la Guerra Fría. Es un tema de mucho interés para muchas personas, muy vigente, aún también. Jessica te va a presentar. Sí. Y partes tranquilo con la presentación. Después hacemos una ronda de preguntas y respuestas y comentarios. Y bien, si lo grabamos, esto queda después disponible en el centro. Perfecto. Bueno, estamos con Camilo Aguirre en el Torino, hablando de estudios coreanos del Instituto de Estudios Internacionales, con el magíster de estudios coreanos de Seoul National University, por eso, y licenciado en Historia de la Universidad Católica de Valparaíso. Hoy Camilo va a hablar de las relaciones entre Corea del Norte y América Latina durante la Guerra Fría. Muchas gracias por venir. No, es una invitación. Apoyando cualquier iniciativa que viene de la División de los Estudios Asiáticos en Chile y por temas de América Latina. Entonces, el día de hoy lo que voy a hacer es sentar voy a entrar en detalle más adelante. Lo que voy a hacer es compartir con ustedes mi trayectoria académica. Es muy extraño que alguien se dedique a estudiar Corea del Norte, ¿cierto? Yo estudié una licenciatura en Historia en Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y ya cuando iba como en el tercer año, empecé a interesarme por Asia en general. Y me di cuenta que una forma de aprender sobre Asia en un trabajo no va a ser lo mismo. Y en Corea del Norte, que fundación de por una universidad, no sé si la recuerdan, ella estudió en la Universidad Católica de Valparaíso, y supongo que gracias a ella nosotros contábamos con libros sobre eso. Entonces sí, yo decidí Corea del Norte, en un momento del gobierno coreano, estudiar en una universidad nacional de Seúl, y estudié un magíster en relaciones internacionales con concentración o minor en Korean Studies, y tuve la oportunidad de estudiar bajo la supervisión de una de las grandes eminencias de la historia contemporánea de Corea, el profesor Castello. Y cuando llegó el momento de decidir, bueno, el tema de la tesis, yo le dije que quería estudiar las relaciones entre Chile y Corea del Norte durante el periodo de la Unidad Popular. Él me dijo, mira, está bien, pero pensando en tu carrera, pensando en oportunidades más adelante, postular un fondo, yo te recomendaría estudiar otra cosa. Te recomendaría, por ejemplo, hacer una comparación entre la dictadura de Pinochet y la dictadura de Park. Y yo le dije, recuerdo, le dije que debería llevar difícil, pero escribir sobre algo que no te llama la atención o no te interesa es prácticamente imposible. Entonces allí me digo que perseveré con mi tema, pero también le di una vuelta, y lo que hice fue incluir a Corea del Sur en una especie de relación trilateral. Y para hacerlo me basé en que antes de ustedes de repente no como que te hacer un momento. Entonces lo que hice fue centrarme en un organización de las Naciones Unidas que apoyar la administración y rehabilitación de la península. Era una organización compuesta de 7 países que representaban a todo el globo, y por extrañas circunstancias, todo cambió en el mundo. Esto está muy poco, la verdad. Y yo exploré en mi tesis de México. Lamentablemente no pude dar continuidad, y no fue hasta 2021 cuando me llegó una notificación pequeño académico sorprendente en el Estado de Derecho. Pueden ver el extracto del pleito. Citó mi tesis de magíster, porque lo que hice fue
abrir nuevas avenidas de investigación. Y la existencia y sobre todo digamos, el final de esta organización, desde el principio de la letra referente, no ha sido atribuida al acercamiento que se produjo entre los Estados Unidos y China. Y esta organización fue una de líneas de cambio en las discusiones para este encuentro que pudieron. Entonces, lo que yo voy a el gobierno surcoreano. Entonces, lo que yo hice fue revisar la constitución de Chile, de organización, y me di cuenta que Chile fue intentando irse a 2 veces de esta organización. Una bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva y otra ya cuando el poder. Entonces, lo que es cuando miremos a los actores dentro de esta organización, me enfoqué en, digamos, en que el de solidaridad y bueno, parece que nunca la publiqué como tal, y es parte de un proyecto muy ambicioso, el cual fue mi tesis doctoral. Yo estudié en Reino Unido, en la Universidad de Sussex, y el proyecto de la tesis sobre la política exterior de América Latina durante la Guerra Fría. Esta tesis yo no resultar porque es publicada un libro más adelante. Y lo que sí hice fue publicar el resultado de la cuestión, porque eventualmente cuando se publica como libro va a cambiar, entonces no hay problemas con la editorial. Entonces lo que yo voy a presentar hoy día está pronto disponible en la página web de la Universidad de San Carlos. Emprenden un proyecto tan ambicioso como ya de Corea del Norte, de América Latina. Por mí lo que me inspiró fue un debate que se produjo acerca de la historia global. ¿Quiénes lo escriben y de dónde lo escriben? Entonces a mí me di cuenta que en realidad dentro de Chile es muy difícil compartir un proyecto de este nivel. Por lo tanto, me quedó otro el doctorado en inglés. Y a mi vez conseguir para llegar a obviamente. Entonces, lo que yo estoy intentando, un intento de historia nueva, que lo voy a aprender de otros, pero con una perspectiva del sol global. Un investigador, y no, lindo, es cualquier tópico, pues es escrito sobre Corea del Norte. Hay un punto en Río, Central, no sé. Sí, América del Sur. y en Colombia hay una cosa que Chile, la universidad, pero de 2021, puede que haya cambiado. sí, bueno, Pero si viene españoles, en escribir la historia global y que en ese momento te digo, el proyecto son una de las oportunidades que no nos famosos. Muy potente, voy a poner también uno argumentar que Corea del Sur pertenece al sur global, pero si vemos en realidad, perdón, no tecnológico, pero si vemos en términos de producción académica, estamos lejos del polo académico. Y en algún momento eso no se escucha por control de su
¿Aló? ¿Nos escuchan mejor ahora? ¿Puedes preguntarle a Mónica? ¿Me escucha mejor? Disculpen la interrupción, pero todo es para Hola, hola. obtener una mejor grabación. Sí, Se escucha mejor ahora. ahora. Ya, Ok, gracias. muchas gracias. Vamos a continuar desde ahora. Sí, nuevamente. Ay, ¿por qué se abre esto? Ahí está. Debería estar compartiéndose ahora. Y confirmemos, se escucha, ¿cierto? Ok. Vamos a minimizar esa cosita para que no te moleste. Vale. Ok, bueno, entonces, como les comentaba, este proyecto es escribir, sí, una historia, digamos, con una perspectiva global, usando fuentes de archivo de distintos continentes acerca de este tema en particular, que ha sido un tanto ignorado por la literatura especializada. Entonces, lo que voy a compartir con ustedes es algunas reflexiones acerca del proceso de escribir el estado de la cuestión para este proyecto y como les comenté anteriormente, no sé si me escucharon, pero esto va a estar disponible como un paper, así que después si ustedes quieren consultarlo para manejar mejor la bibliografía, van a tener acceso a eso. La revista Miríadas, ¿cierto? Sí. Mm. Ahí sí. Bueno, entonces, antes de hablar de publicaciones en particular, me gustaría hablar un poco de qué entendemos cuando hablamos de Corea del Norte, América Latina. Y por lo general, es una serie de anécdotas, ¿cierto? El viaje del Che a Corea del Norte. También tenemos, por ejemplo, el establecimiento de relaciones en distinto tipo, en distinto grado entre Corea del Norte y el gobierno de la Unidad Popular. Mis colegas argentinos han explorado en mayor detalle las relaciones de Corea del Norte con el tercer peronismo, pero en general podemos observar que el trato ha sido bien superficial y por lo general se trata de coreanistas que no dialogan con la literatura, eh, digamos, nacional o la literatura de la Guerra Fría. Entonces, ahí se produce, creo que hay una falta de diálogo. Los coreanistas pecamos de encontrarnos en un congreso todos y compartir lo que hacemos. No existe un congreso latinoamericano de coreanistas. Sí existe, Ah, sí existe. Ya llevan más de 10, pero el tema es que hay que salir de allí. sí. Hay que presentarle la investigación a historiadores nacionales, hay que presentarlo en congresos y en seminarios sobre la Guerra Fría, porque ahora último hemos asistido a un proceso de globalización de la Guerra Fría y un proceso en el cual cada vez son considerados actores que nosotros podríamos tildar como de menores, pero que se les ha dado una mayor agencia. Entonces, pensemos en el caso de, no sé, la República Popular China o Checoslovaquia, por ejemplo. Son actores que
se han posicionado dentro de un relato más regional o global de la Guerra Fría. Y en nuestro caso, en el caso de los estudios coreanos, la verdad estamos al debe. Creo que allí nos cuesta posicionar nuestro trabajo para que sea accesible para historiadores nacionales y también para historiadores con perspectivas más internacionales de la Guerra Fría. Si intentamos buscar el origen de, 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 de las relaciones Corea del Norte-América Latina como un tema de interés, tendríamos que remontarnos a este trabajo de Robert Scalapino, si no me equivoco, debía haberlo anotado, pero publicado el año 63. eh, Él, en un capítulo sobre la política exterior de Corea del Norte, da cuenta de una relación muy intensa entre Corea del Norte y Cuba, por razones obvias, ¿cierto? Cuba sale del sistema interamericano, necesita encontrar aliados y los encuentra en el bloque de las repúblicas socialistas. Pero además, Scalapino hace notar que Corea del Norte tiene intercambios o existen interacciones con los países de América continental y que estos intercambios no se dan por vías convencionales, sino que son invitaciones que extienden a activistas sociales, a periodistas que son invitados a Pyongyang. Y entonces él no ocupa la palabra, pero digamos ahora hablaríamos de una diplomacia pública, ¿cierto? De una diplomacia cultural activa, muy fuerte. Y bueno, la verdad es que él lo deja allí, no lo explora, y, y esto no es recogido por otros académicos. Él es politólogo, ¿cierto? Y después saltamos en el tiempo a la década de los 90, cuando Joseph Bermúdez publica este libro que habla sobre el terrorismo en la conexión norcoreana. Y lo que hace es básicamente hacer un mapeo digamos, las formas en que Corea del Norte apoyó, ya sea con armamento, ya sea con capacitaciones, entrenamientos, digamos, a ciertos grupos guerrilleros en el mundo. Entonces, en el caso de Chile, por ejemplo, él habla del MIR, en el caso de Argentina, habla de los montoneros, del ERP. Pero su aproximación es problemática porque él claramente desde el título está estableciendo a Corea del Norte como, y es una perspectiva tal vez un poco característica de los Estados Unidos, en particular de Washington, ¿cierto? De tildar a Corea del Norte como uno de estos países de este supuesto eje del mal. Y lo otro tiene que ver con las fuentes que él utiliza. La mayoría de sus fuentes son inteligencia surcoreana, documentos de la CIA, los cuales él no se da el trabajo de contrastar. La verdad es que es una obra que nos sirve como referencia, pero yo me aproximaría de forma muy crítica a ella. Y entonces, eh, vamos a ver que en 40 años desde que Scalapino por primera vez notó algo y hasta la publicación de Joseph Bermúdez, diríamos que en el norte global, las relaciones entre Corea del Norte y América Latina eran un tema que no existía, no se había abordado. Ya después, en el año 2013, yo lo recuerdo bien porque estaba cursando mi magíster en ese entonces, eh, empieza a haber un diálogo entre los historiadores de la Guerra Fría y los coreanistas. En particular, aparece un enfoque en el estudio de la Guerra Fría, que es el enfoque que nosotros conocemos como enfoque periférico, de poner atención a los estados medios o pequeños, su capacidad para influir, para condicionar el conflicto global de la Guerra Fría. Eh, es un clásico ya a estas alturas la obra de Westad, La Guerra Fría Global. Y entonces, un historiador coreano-americano, Charles Armstrong,
él recoge esta metodología, esta aproximación de los estudios de la Guerra Fría global, un enfoque multiarchivístico, y lo que hace es escribir una historia muy ambiciosa que busca abarcar a Corea del Norte y el mundo. O sea, estamos hablando. Y yo espero con muchas ansias este libro, un libro que cuando fue publicado recibió el premio Fairbank al mejor libro sobre estudios asiáticos de no sé qué, no sé cuánto. Y cuando lo empiezo a ojear, me llevé una profunda decepción por la ausencia de América Latina en este libro. Y lo que Charles Armstrong argumenta es que para Corea del Norte, América Latina estaba fuera del radar por la presencia de los Estados Unidos. Entonces, para mí, como chileno, fue muy chocante porque nosotros hemos debatido mucho acerca de esta presunción hegemónica, esta idea de que somos el patio trasero y que por lo tanto Estados Unidos puede ejercer un control y puede ordenar la región. Y entonces, este libro, de alguna forma, chocaba con todo lo que yo había pensado como proyecto, pero me di cuenta que era bueno, porque podía construir y podía criticarlo. Entonces, me propuse leerlo muy bien, analizarlo y construir mi tesis en ese entonces de magíster como una crítica a este libro. El tema es que pasaron como un par de años cuando empezaron a aparecer una serie de blogs en los que algunos historiadores reparaban eh, sobre algunas inconsistencias en este libro, con el tema de las citas. En particular, eh, unas referencias digamos, documentos que aparecen citados en el libro del costado derecho, que es de un autor húngaro, Balázs Salontai, que se titula Kim Il-sung en la era Khrushchev. Y bueno, lo que hacía Charles Armstrong era citar fuentes de archivo que aparecen en el texto de Salontai como si él las hubiese consultado en otros archivos. Y esto generó un tremendo debate en el mundo, yo sé que es un mundo muy pequeño, pero en el mundo de los coreanistas y dentro de ese mundo de los coreanistas, de los expertos en Corea del Norte, se generaron unos debates muy intensos que finalmente terminaron con el premio revocado, con este libro sacado de circulación. Y ¿cuál era la razón? Él hizo pasar como propias citas ajenas. así es, entre muchas otras cosas. Hizo plagio. Sí, un plagio, nosotros diríamos, para los historiadores puede ser el plagio más serio de todo, que es, digamos, no ir al archivo, ver un libro de otra persona, copiarle las referencias y además copiarlas mal, porque lo descubrieron porque él se equivocó y citó fuentes que, por ejemplo, Bala Salontai había recuperado de un archivo húngaro y él cita que lo sacó del archivo, digamos, de la Federación Rusa. Además, Charles Armstrong en el prólogo de su libro, él menciona este proyecto tan ambicioso que para ser llevado a cabo requería el manejo de muchos idiomas y él hizo trabajo de campo y visitó archivos alemanes, visitó archivos rusos, visitó archivos húngaros, etcétera, y claramente sin un manejo de idioma. Entonces, ¿por qué les comento esto? En realidad, porque tuvo un impacto en las aproximaciones a los estudios de Corea del Norte, esta perspectiva global, o este intento de escribir una historia global de las relaciones entre Corea del Norte y el mundo, o el tercer mundo, tuvo una pausa. Y recién se activó cuando Benjamin Young, él es un historiador norteamericano, publicó un libro llamado Guns, Guerrillas and the Great Leader. Es un libro que se basa en su tesis doctoral. Yo tuve la suerte de poder contar con su tesis y después con el libro mientras yo estaba trabajando en mi proyecto doctoral. Es de nuevo un proyecto muy ambicioso como el de Charles Armstrong, con mayor rigor, ¿cierto? También con una perspectiva más tercermundista que la de Charles Armstrong, porque Charles Armstrong
buscaba entender las relaciones de Corea con el mundo. Esto incluye al segundo mundo, al bloque soviético, ¿cierto? Aquí ya tenemos una perspectiva más tercermundista que busca integrar a Corea del Norte con Vietnam, con Cuba, etc. Y casi en paralelo es interesante porque hay otro historiador, él es canadiense, Mo Taylor. Él estudió los lazos de Corea del Norte con Guyana, publicó, Benjamin Young había hecho lo mismo con Granada. Entonces, estos son historiadores que habían abordado las relaciones de Corea del Norte con los países no diríamos latinoamericanos, centroamericanos anglófonos. Eh, y lo que hace Taylor en su tesis doctoral es explorar las relaciones de Corea del Norte con América Latina. Y cuando yo vi esto me asusté porque dije, estamos escribiendo lo mismo. Es lo peor que le puede pasar a un estudiante de doctorado, ¿cierto? Pero la verdad es que Taylor se enfoca en las relaciones de Corea del Norte con la izquierda latinoamericana. Y yo en mi investigación, y lo voy a dar cuenta de esto más adelante, los lazos que logró establecer Corea del Norte con América Latina van más allá de la izquierda latinoamericana y el apoyo a movimientos revolucionarios. Y la innovación de Taylor, y aquí hablo de esto, de la capacidad de diálogo con la literatura de la Guerra Fría. Entonces, el tricontinentalismo como objeto de estudio es un tanto reciente. Lo que buscan los historiadores de la Guerra Fría es, digamos, distinguir etapas en el tercermundismo. Entonces, por un lado tenemos el espíritu de Bandung, sí, pero en el 66, cuando se integra América Latina, cuando se integra Cuba a esto, hay un cambio, hay un discurso más militante, más revolucionario, y es por eso que empezamos a hablar de tricontinentalismo. Y el símbolo de esto es la publicación de OSPAL, que es la revista tricontinental, ¿cierto? Entonces, Taylor se hace cargo de esto y de forma excelente, diría yo. También, y aquí les comento para quienes están pensando en estudiar un doctorado, lo que yo hice fue escribir reseñas de ambos libros, porque yo sabía que iban a ser mis referencias y fue un proceso muy enriquecedor, porque dialogar con los editores de los libros, ellos te van guiando, te dan referencias acerca de cómo escribir una reseña y que sea buena. Si quieren consultarlas, las pueden encontrar después en mi perfil de academia. Y ahí eh, tenemos a grosso modo lo que es la literatura producida en los países anglófonos. Pero yo sabía que si quería escribir esta historia tenía que representar la producción de autores surcoreanos. Entonces lo que hice fue consultar en la British Library todo lo que había sobre Corea del Norte. Por ejemplo, en el costado izquierdo pueden ver, esta es una publicación del Instituto de los Estudios del Este de Asia, que era básicamente en el periodo de la Guerra Fría un think tank que se dedicaba a estudiar el bloque socialista. Y entonces ellos escriben un paper acerca de la política exterior de Corea del Norte de cara a los países no alineados. Esto es justo después de que Corea del Norte entra al movimiento no alineado y eso lo hace después de una reunión que se da en Lima. Entonces, esto de alguna forma habla del rol que pudo haber jugado América Latina en la incorporación de Corea del Norte a este bloque. Y bueno, este texto exuda un anticomunismo muy profundo, también en su redacción, al menos como yo lo leo como latinoamericano, ¿cierto? Resulta muy condescendiente con esta idea de que ustedes no saben lo malos que son los norcoreanos, entonces nosotros les vamos a explicar, y da cuenta de un montón de actividades subversivas, el apoyo a movimientos revolucionarios, etcétera. Eh, y claro, cuando uno estudia Corea del Norte con documentos surcoreanos, es importante estar consciente de que hay un prejuicio, de que hay un bias, diríamos en inglés, ¿cierto? Entonces yo tomé esto, pero esta es literatura, diríamos, surcoreana publicada en inglés. Entonces lo que yo quise hacer fue consultar también qué se había publicado en coreano. Entonces, por ejemplo,
en la foto del medio tienen la primera página de un capítulo de un libro de Kim Se-jin, que él escribe, digamos, acerca de las relaciones o la política exterior de Corea del Norte de cara a América Latina en el año 1977. Es extremadamente difícil de leer porque incluso si uno sabe coreano, en esta época era muy común en los libros académicos que se usaran caracteres chinos. Entonces también lo traje a colación porque de repente si hay algún estudiante que dice, oye, yo quiero, digamos, consultar la bibliografía surcoreana y estudié coreano, bueno, tienen que saber que aparte de estudiar coreano, después tienen que ser capaces de leer caracteres chinos. Y finalmente, la tercera foto es un poco críptica, pero es una foto de la Biblioteca de los Estudios Coreanos de la Academia de Estudios Coreanos. Sí, suena como un poco redundante en español, pero es el nombre oficial. Y la gracia que tiene esta biblioteca es que todas las publicaciones de estudios coreanos producidas en Corea del Sur, mm, tal vez no todas las publicaciones, perdón, pero todas las tesis de posgrado publicadas en Corea del Sur tienen que enviar una copia a esta biblioteca. Y entonces allí yo fui y consulté lo que habían escrito los surcoreanos sobre las relaciones de Corea del Norte y América Latina. Y me llevé una gran sorpresa, porque la mayoría de las publicaciones se producen a finales de la década de los 80, año 88, 89, y son publicaciones que eh, eh, abarca la política tercermundista de Corea del Norte en un contexto de competencia con Corea del Sur. Y entonces, estas tesis que son de magíster se leen como casi policy papers. Y la idea es, bueno, ¿qué podemos hacer para ganarle a Corea del Norte el tercer mundo? Y entonces ahí me hizo clic porque yo dije, pero, pero, ¿cómo? Si nosotros sabemos desde el presente que la Guerra Fría va a terminar. Pero claro, los estudiantes desconocían esto y me llevé una sorpresa porque el diagnóstico era que, Es espectacular. sí, Hay una desinformación en ese aspecto. no hay desinformación, lo que pasa es que ellos necesitarían clarividencia, ¿cierto? Ellos están escribiendo 2 años antes de que termine la Guerra Fría, pero no hay indicios en el... Sí, Horizonte, nada. nada. Lo que uno lee en esas tesis de posgrado es que el diagnóstico es, ok, celebramos nuestra Olimpiada, eh, tenemos nuestra Ostpolitik, estamos dialogando con los países socialistas que eran los antiguos aliados de Corea del Norte, entonces ahora tenemos que ganarles el tercer mundo. Y entonces ese es como el diagnóstico que produce. Y claro, leerlo desde el presente resulta sumamente interesante, pero incluso en estos trabajos uno puede ver un desbalance en la cobertura de América Latina con respecto a otras regiones. El foco de estos estudiantes estaba en el Medio Oriente y en África. Porque también, o sea, no es lo mismo América Latina de principios de la década de los 70 que América Latina ya de finales de la década de los 80, con todas las dictaduras, etc. Entonces, ya tenía más o menos cubierta la literatura producida en inglés, la literatura producida en coreano. Además, aquí no lo comento, pero en Corea del Sur hay un archivo de información sobre Corea del Norte que cuenta con periódicos y hay algunas publicaciones norcoreanas acerca de su propia política exterior. Las consulté, pero la verdad no fueron muy relevantes. Se produce algo muy extraño y es que Corea del Norte hace como que no ocurrió nada acá. En un libro sobre relaciones exteriores no hay ningún indicio acerca de las relaciones de Corea del Norte con Chile, por ejemplo, que me llamó mucho la atención. Y finalmente, América Latina. Y bueno, en el caso de América Latina, creo que mis colegas argentinos eh, están a la vanguardia y digamos que el primer trabajo que se ocupa de Corea del Norte, a pesar de que es un paper acerca de la relación entre Argentina y Corea del Sur, es un artículo de Gonzalo Paz y
Iriberri, sí, que él lo publicó en Estudios Internacionales, en la revista del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Y él en este texto da cuenta de las relaciones entre Corea del Norte y el tercer peronismo. Eh, lo que me llama la atención de este texto en particular, y, y lo mismo aplica para el que siguiente, es que son intentos de ir al archivo y ver, dar cuenta de lo que hay. Son investigaciones de carácter como más exploratorio que buscan dar cuenta de qué sabemos acerca de Corea del Norte, más allá de generar una reflexión acerca del establecimiento de lazos. Mm. Y en el caso chileno, este es un capítulo de un libro que fue publicado por no sé si todavía sigue activo, pero había un centro de estudios coreanos en la Universidad de Santiago. Y también es un libro, un historiador va al archivo, va a la Cancillería, pide todos los documentos, los ordena y da cuenta de esto es lo que hay. Pero siento que como historiadores tenemos que dar un paso más. Entonces, claro que se reconoce el esfuerzo de los colegas, esto sirve, pero tenemos la misión de, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo integramos con perspectivas más regionales, más globales? Y creo que aquí nos han enseñado el camino colegas argentinos, como por ejemplo Luciano Bolinaga, Alejandra Conconi, que publicaron un libro acerca de relaciones entre Corea del Norte y América Latina. Tengo entendido que eh, son varios tomos. Entonces, el primer tomo que lanzaron ellos es las relaciones de Corea del Norte con la Argentina y Brasil. Tengo entendido que después van a venir con Chile, con Perú, con Venezuela. No sé bien cuándo. Yo lo espero con ansias. Ese libro lo tengo de cualquier forma. Sí, Te lo puedo dar. buenísima. Yo lo consulto de forma digital Te solamente. lo voy a dar. Alejandra vino el año pasado durante una actividad de ICLAC, porque ella tiene un doctorado en sinología, si mal no entiendo, Mm, dirige la Cámara Chino-Argentina. Muchos de estos, y lo mismo que Gonzalo Paz. Gonzalo Paz, mm. que está en el área de América Latina y Asia en LASA, parece que de Corea, yo no sabía que estudia Corea, viró al estudio de China en los 2010, 12. Sí, y ojo que no lo mencioné, pero en el texto de Gonzalo Paz uno puede leer a pie de página que recibió financiamiento de la Korea Foundation. Entonces, sí, entonces también podemos notar que detrás de todas estas publicaciones hay un apoyo del gobierno surcoreano. Los investigadores latinoamericanos nos hemos podido beneficiar, ¿cierto?, de este apoyo. Pero a mí lo que me parece interesante del libro de Luciano y Alejandra, los voy a tutear porque considero que son amigos, eh, es que ellos hacen trabajo de archivo, pero no son historiadores. Y entonces lo que hacen es que introducen conceptos de las relaciones internacionales, de la ciencia política en este entramado. Y siento que en este sentido ellos elevan mucho lo que se había hecho anteriormente. Y ese es un caso, el uso de teoría de las relaciones internacionales, conceptos de ciencias políticas más archivos, que llamaríamos como relaciones internacionales más archivos. Y por otro lado tenemos a mi colega Luciano Lanares, que él se ha dedicado a estudiar las relaciones de movimientos guerrilleros, tanto en Chile como en la Argentina, con la República Popular Democrática de Corea. Y siento que la innovación de Luciano con respecto a lo que vimos en una de las primeras diapositivas, que era este texto de Joseph Bermúdez, es que él cuando escribe no busca condenar a Corea del Norte, no es su objetivo generar una condena, que es un problema que nosotros como académicos enfrentamos cuando tenemos que hablar de Corea del Norte. Entonces, eh, Luciano está más interesado en entender el peso que tenía Corea del Norte y no tiene ningún problema con llegar a conclusiones, perdón por el spoiler, pero en realidad decir, bueno, para el MIR, para Montoneros, la verdad es que no era tan relevante, visto lo visto.
Lo otro interesante es que él hace uso de una metodología histórica muy bonita que es la historia oral. Él ha podido entrevistar eh, a, digamos, a guerrilleros que recibieron instrucción en Pyongyang. Entonces creo que es muy interesante. Él ahora va a empezar su doctorado y de nuevo, anótenlo y yo voy a estar con ansia esperando a ver qué es lo que publica más adelante. Y después, perdonen por ser autorreferente, pero yo también he publicado algunas cosas. Y aquí tuve un problema cuando yo estaba escribiendo mi tesis doctoral porque ¿cómo escribo un estado de la cuestión en que me cito a mí mismo? Y en la respuesta a la cual llegó mi supervisor, bueno, mis dos supervisores, más el departamento, fue que yo no me citara. Entonces, en el estado de la cuestión de mi tesis doctoral, yo no hablo de lo que yo publiqué, sí lo voy a hacer en el artículo que se va a publicar en Revista Mirada. Con respecto a Corea del Norte, América Latina, yo he publicado dos artículos, uno acerca de las relaciones de Corea del Norte con el Uruguay. Y esto es muy relevante porque digamos, en el mundo de los estudios de las relaciones exteriores de Corea del Norte, había una conciencia de que Corea del Norte tuvo una oficina comercial en Montevideo, que se estableció en el año 63 y que después los diplomáticos o funcionarios de esta oficina comercial fueron expulsados en el año 66 por el gobierno uruguayo. Entonces tuvieron 3 años en Montevideo. Sobre eso había conciencia, habían referencias en distintos trabajos, pero no se sabía más. Entonces yo contacté a varios historiadores uruguayos consultándoles acerca de si había algún coreanista uruguayo con el cual yo pudiese colaborar. Mi idea era esa, colaborar con alguien, facilitarle fuentes y poder ir explorando las cosas juntas. Me dicen, es que no hay. Si tú quieres escribirlo, tienes que venir al archivo y hacer tú el trabajo. Y bueno, eso fue lo que hice. Fui a Montevideo, estuve trabajando en el archivo de la Cancillería, no encontré mucho. Después fui a la hemeroteca del Parlamento Uruguayo, Congreso, Parlamento, sí, del Congreso Uruguayo, y allí encontré prensa. En particular hay un diario que se llama El Popular, que cubrió tanto el establecimiento de estas relaciones comerciales con Corea del Norte, así como también la expulsión de los funcionarios norcoreanos. Bueno, digamos, el texto está por si quieren consultarlo. También la sección uruguaya de Alada me invitó a un mate virtual, el cual está grabado, así que si que también quieren verlo. Pero lo que quería comentar acerca de esta publicación en particular es que fue muy difícil para mí estudiar un país que no es el mío. Y me di cuenta que hay un sesgo muy importante que nos afecta a nosotros como historiadores, que es el nacionalismo metodológico. Nos cuesta salir, nos cuesta abandonar nuestro país, salir de esa zona de confort. Y también cuando yo presentaba este paper, lo presenté varias veces, todos pensaban que yo era uruguayo. O sea, si estás presentando sobre Uruguay y Corea del Norte es que eres uruguayo. Y si bien supone un desafío enorme, yo en este caso conté con el apoyo de historiadores uruguayos. Roberto García Ferreira me ayudó mucho. También cuando propuse este artículo, pasó por la evaluación de pares. Los pares fueron muy buenos conmigo, me guiaron, me sugirieron bibliografía, y entonces fue un proceso muy enriquecedor también para los que están viendo. Si de repente piensan, me gustaría escribir sobre este país, pero no es el mío, bueno, se puede. Y, y el otro paper representa la vía original, que es la de colaborar con un colega del país. En este caso, se trata de un artículo que escribimos con Dante Anderson de Argentina. Nos emocionamos mucho y pusimos ese título tan largo y yo ahora lo veo y me arrepiento. Saludos a Dante si es que está por allí. Pero, y básicamente lo que hicimos fue combinar nuestras fortalezas, en mi caso, la capacidad de leer fuentes en coreano, el acceso a la prensa norcoreana, y bueno, Dante hizo todo el trabajo de archivo
en Argentina y fuimos capaces de, eh, como lo comentaba, si hay una relación que ha sido explorada es la de Corea del Norte y Argentina. Entonces, ¿qué más podemos agregar? Y en este caso, nosotros encontramos delegaciones argentinas anteriores al periodo del tercer comunismo. Eh, en particular, una muy relevante es una delegación del peronismo en la época del exilio. Y bueno, también este texto está disponible, así que si lo quieren consultar, lo pueden hacer. Y ya como para ir cerrando, quería comentarles como en paralelo, además de las publicaciones, el tema de presentar. Y en el caso de la izquierda, por ejemplo, no sé si puedo hacer zoom. Ahí yo presenté el paper sobre Uruguay y Corea del Norte en el Congreso de Estudios Coreanos de Europa. Tuve la fortuna de que se armó un panel sobre Corea del Norte y pude integrarme. Bueno, ahí también debo reconocer que Kevin Gray es mi supervisor, entonces fui un poco a lapa, diríamos, pero me colé y pude presentar, ¿cierto? Después, eh, en el caso de el mismo paper acerca de Uruguay y Corea del Norte, con anterioridad lo había presentado en Oxford en un seminario. Y entonces no muestro esto para presumir, sino que para comentarles que fue presentando, que pude ir puliendo este texto, eh, que me di cuenta que nuestra producción le hace sentido a los académicos en el norte global y que ellos ansían y quieren leer más y quieren saber más, pero nuestro problema es que nosotros no publicamos en inglés y que no participamos de este tipo de instancias. Yo sé que es duro, yo sé que esto lo hice porque estaba en Inglaterra y con financiamiento de la universidad del departamento, pero también hay instancias virtuales y uno si quiere hacer y si se lo propone puede, digamos, presentar y foguearse en este tipo de instancias y yo lo recomendaría mucho. Y por último, una iniciativa con unos colegas de Chequia, de la Universidad Carolina. Nosotros diseñamos un curso online con perspectivas acerca de la península coreana durante la Guerra Fría, pero nuestro foco estaba en Corea del Norte y ahí también tuve la oportunidad de colarme y estar con autoridades como el profesor Bala Santay, que mencioné anteriormente, pero también Vladimir Tikhonov, también conocido como Pak Noya. Y entonces más que presumir, ojalá que esto resulte inspirador y que si yo lo logré, que ojo, yo antes de estudiar el doctorado en Inglaterra, yo intenté estudiarlo en esta universidad y no quedé. Entonces, se lo dice una persona que ha fallado. Este no es un relato de puros éxitos. A mí me han dicho que no muchas veces, pero quiero dar cuenta de que cuando uno persevera, cuando uno se propone algo, insiste, se van abriendo puertas. Ya para ir cerrando, eh, hace 2 años tengo entendido, no me acuerdo bien la fecha, pero se realizó el primer Congreso de Estudios Norcoreanos. Esta fue una iniciativa que impulsó María del Pilar Álvarez de la USAL y fue bastante exitosa. Si les interesa, digamos, todas las mesas de este congreso están disponibles en la página de YouTube del IDIXO, pero además aprovecho para comentarles que ya se abrió la convocatoria de envío de resúmenes para el segundo Congreso de Estudios Norcoreanos de la Universidad de El Salvador. Tienen hasta el 28 de septiembre para enviar este resumen. Y también quería comentarles que este viernes 5 de septiembre voy a estar presentando en las sextas jornadas de Historia de Asia y África 2025 acerca de las relaciones Chile-Corea del Norte. Así que si les interesa, quedan invitados, pero también para que vean que hay espacios.
O sea, uno puede presentar, si de verdad se interesan en el tópico de Corea del Norte, por más que a algunos les pueda causar risa o lo puedan tomar como algo poco serio, eh, estamos avanzando. Entonces es un buen momento, los que se quieran insertar van a ser pioneros. Y bueno, con eso yo no sé cuánto tiempo, no me di cuenta cómo pasó el tiempo, pero les agradezco mucho por la atención, quedo atento a las preguntas y si me quieren contactar, bueno, ahí queda mi correo y también está mi perfil en Academia donde voy constantemente subiendo lo que he publicado. Y de nuevo, muchas gracias por la invitación. Gracias, Camilo. No, muy interesante. Hacemos un aplauso. Mm. Y abrimos una ronda de preguntas del público virtual. ¿O Y dejo esto, aquí, sí, estamos con Javier? poco tiempo, pero podemos hacer una ronda de 2 o 3 preguntas. Yo quería preguntarte rápidamente sobre los canales formales de vínculo diplomático, digamos, cómo ha hecho Corea del Norte para suplir su falta de relación. Muchos países, asumo que no tienen embajadas en gran parte de los países de América del Sur, Mm. no lo sé. ¿Cómo hace para mantener un canal vivo y eh, hacer aquello que planteabas que, por ejemplo, existió en los 70, ¿no? Llevar gente, Mm. entrenar, formarla, si eso existe o Mm. quedó en el olvido. Eh, Me confieso un ignorante de Corea. Mm. Entonces sé que, por ejemplo, hoy Kim Jong-un está en China, si mal no entiendo, Mm. llegó en su tren blindado. Cada vez que hay algo relacionado a China me entero, pero para mí es un misterio. Para mucha gente que trabaja con Asia, incluso Corea del Norte sigue siendo un poco un caso misterioso, un Mm. caso muy de nicho. Esa es mi pregunta, tal vez un poco naif, pero nada, realmente curioso. No, es una muy buena pregunta. Podemos identificar dos canales. El canal formal se da por lo general a través de embajadas concurrentes. Son pocos los países que tienen presencia en Corea del Norte. Tenemos a Cuba, Brasil, recientemente Venezuela, pero por lo general, claro, son las embajadas concurrentes. Además hay comercio. Chile, por ejemplo, le vende vino a Corea del Norte, que fue un tema cuando Trump pidió que los países latinoamericanos cortaran relaciones. Hizo un pedido específico a Chile para que catalogara el vino como producto de lujo, cosa que no pudiese ser exportado a Corea del Norte. Y entonces, en ese entonces, el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, le dijo, mire, Chile es un país soberano, nosotros definimos nuestras relaciones con el mundo, así que no nos digan lo que tenemos que hacer, que fue un momento wow, al menos para mí. Y el tema de la diplomacia pública norcoreana, eh, digamos, podemos observar un continuo, o sea, estos intercambios que se dieron en los 60 siguen ocurriendo. Por ejemplo, quien ahora es candidato presidencial, Eduardo Artés, fue invitado a Corea del Norte. Eh, Hay asociaciones de amistad con Corea del Norte que ahora están muy desprestigiadas. No sé si vieron, hay un documental en Netflix, se llama El Topo, donde quien era como el embajador plenipotenciario de Corea del Norte para los países occidentales es acusado de lavado de dinero. No me acuerdo bien cuál era la acusación formal, pero sí, hay asociaciones de amistad con Corea, ese es el nombre que tienen, y esas asociaciones por lo general son invitadas a Corea del Norte. Corea del Norte se cerró después de la pandemia y lentamente se está reabriendo. De momento solo deja entrar a turistas rusos, pero yo creo que en los próximos años es probable que veamos una reactivación de esa diplomacia pública y que amigos de Corea en el mundo puedan visitar Corea del Norte. Si hay preguntas de aquí en la sala y si hay preguntas en el chat, también tú puedes ver por Sí, casualidad. me muevo y ahí. Pero ya, tenemos prioridad acá a la gente que viene presencial. Responder por mientras. Es que me quedan como muchas preguntas en la mente, yo creo que tengo que leer los artículos. Pero ya, una es, ¿cómo se ve la relación de Corea del Norte y Chile en la actualidad como en comparación a la Guerra Fría?
Y segundo, ¿cómo se ve el tema también del comercio? Porque yo me acuerdo, es que a mí me gusta mucho esto y no, yo sé muy poco, porque no he tenido la oportunidad de aprender. Igual es misterioso, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, yo sabía que quería estudiar relaciones internacionales, entonces yo estudiaba como en mi tiempo libre en Corea del Norte. Y yo sabía que se comercializaba entre Corea del Norte y un profesor me dijo, no se no comercializamos con Corea del Norte. Y yo sabía que sí. Entonces quería saber cómo es que también se hacen estos procesos de comercio entre Chile y Corea del Norte. Tanto- Porque como es tan hermético, como entonces como que uno no sabe cómo se hacen estos procesos, no sé si. Sí, la verdad es que la mecánica de cómo se gestiona el comercio con Corea del Norte, honestamente la desconozco porque no es un tema que yo me ocupo más de las relaciones históricas. Y en las relaciones históricas, lamentablemente todo eran, digamos, palabras de buena crianza, pero nosotros no comerciamos con Corea del Norte durante los 3 años de la Unidad Popular. Lo que sí sé es que muchas veces el comercio con Corea del Norte se da de forma trilateral. No estoy hablando del caso específico de Chile, pero las exportaciones se hacen a un tercer país que después, entonces, no sé, voy a imaginar Pues, Singapur China, podría ser, por sí. ejemplo, una suerte de hub desde el cual los norcoreanos hacen esa importación. Y se trata de artículos de lujo, vino y cobre, sería también, o sea, si lo comparamos con el comercio que tenemos con Corea del Sur es insignificante, es la verdad, o sea, si exportamos algo es para la clase dirigente norcoreana y de nuevo son lujos, pero no hay... ¿Y qué era la otra pregunta? ¿Cómo se ve la relación de Chile y Corea del Norte en la actualidad como en comparación a la Guerra Fría? Yo creo que hay un alejamiento y yo lo veo como un tema generacional porque había un movimiento muy fuerte de solidaridad con Corea del Norte en el Partido Comunista Chileno. Y, y en muchas de las elecciones presidenciales, por ejemplo, un tema era, bueno, ustedes apoyan a Corea del Norte. Y entonces habían intercambios formales de cartas entre el Partido Comunista Chileno y la República Popular Democrática de Corea del Norte. Bueno, eso se está dejando un poco de lado. Creo que desde el Partido Comunista y también desde otros sectores de la izquierda se han dado cuenta que no suma definitivamente. Y entonces ahí se entiende esa inserción de Eduardo Artés y del Partido Comunista Acción Proletaria. Ellos están de alguna forma llenando ese vacío. Ahora, fascinante esa agenda de estudios de la relación bilateral de partidos entre Mm, el Partido Comunista Chileno y el Partido Comunista Norcoreano. No sé si hay archivo aquí en Chile, pero sería un tema fascinante. sí, eh, lo, al menos para mí como historiador, yo el diario que consulto es el Diario de los Trabajadores, que es el órgano oficial del Partido de los Trabajadores de Corea. Y entonces cuando hay intercambios de cartas, todo eso está publicado en la prensa. Entonces yo sé que el Partido Socialista en tal fecha le envió a Kim Il-sung una carta. Entonces podemos usar eso, incluso si no tenemos acceso a los archivos de los partidos, podemos usar eso como una guía. Pero sí, durante la Guerra Fría es posible identificar como una aproximación trilateral desde Corea del Norte. Una es la diplomacia entre pueblos, nosotros diríamos diplomacia pública ahora, una diplomacia oficial por canales formales y la diplomacia parlamentaria, que llaman, que es básicamente relación partido a partido. ¿Preguntas? ¿Habían? Tamara, tú que estudias Corea. Chato. ¿Tienes preguntas, Tamara? No, no, no tengo ninguna. Hagamos una última. Eh, que se nos hizo ahora. Estaba muy interesante y no te quisimos cortar. La verdad es que está muy interesante tu agenda. Y mira, la semana pasada, no, pero el último seminario hubo una historiadora que está estudiando el surgimiento ay, ayúdame, el Hinduismo. surgimiento del hinduismo en Chile también, con orígenes comienzos del siglo XX. Hemos cubierto como un montón de temas bien variados, pero es muy interesante escuchar gente muy pedagógica. Hoy es tu caso, la vez pasada también.
que explica muy bien a una audiencia amplia. Te agradezco por eso. No sé si hagamos una pregunta más, Tamara. Yo quiero que preguntes. No, por mientras formulo algo. Ah, ya. No, yo tenía una pregunta muy superficial, pero tenía una pregunta sobre la foto de Che que mostraste. ¿Quién sacó eso? ¿Me puede dar contexto? Esa foto la distribuye la Asociación de Amistad de, me parece que es de Perú, con Corea del Norte. Seguro circuló entre muchas asociaciones de amistad. Tengo entendido que no es la foto oficial de la que publicaron en el Diario de los Trabajadores con la visita del Che, que esa es una más formal, donde aparece con Kim Il-sung. Entonces, claramente, esa foto fue como una salida de protocolo. Desconozco quién la capturó, pero por eso es que es tan Pero llama la bonita. atención la Sí, alegría que está transmitiendo. Uno tiene toda la exacto. Y percepción y revelación. la niña que está vestida en Corea del Norte se le conoce como Chosono, que es la ropa tradicional coreana. Entonces, tenemos a un guerrillero latinoamericano el Che es básicamente como Corea del Norte va a representar a América Latina. Cada vez que vemos póster, propaganda, aparece el barbudo con el rifle. Entonces, tenemos esa foto como que encapsula, y por eso la mostré, el encuentro de Corea del Norte con América Latina. Pero las circunstancias que rodearon la foto, la verdad las desconozco. Claro. Me ha ocurrido. Eh, bueno, todos somos más que conscientes que cuando uno habla de Corea del Norte sale el sur inminentemente y que las relaciones entre ambas naciones siempre se habla de que no, que están en guerra, que el armisticio, que sí, sí, que no. Pero como Chile tiene una especial relación con Corea del Sur todavía y creo que en estos días como ha ido creciendo, como creciendo, y se nota que hay muy buena relación con el sur. Tenemos muchos tratados, mucho avance en tecnología, educación, se sigue implementando más cosas, las escuelas de idiomas y demás cosas. Pero con el norte, ¿habrá alguna relación como cultural, histórica, así como un centro de estudios coreanos del norte acá en Chile? ¿Será como un centro no sé, de allegados desde el norte acá? Lo que hay es una asociación de amistad con Corea del Norte. Desconozco si ellos están estudiando los textos de Kim Il-sung, que eso se conocen como centros de investigación de la idea Yuche. Pero el problema que tenemos con Chile es que hay una pérdida de continuidad de esas instancias, porque y de esto voy a hablar el día viernes si es que les interesa, pero la Asociación de Amistad con Corea del Norte fue creada en el año 62 en Chile. Entonces, digamos, para el golpe era una asociación que tenía 10 años con miembros. Yo he encontrado documentos que dan cuenta de que ellos importaron productos norcoreanos, productos culturales, para exhibirlos. Entonces, uno podría, digamos, aventurar que tal vez la primera exposición de los chilenos con productos culturales coreanos fue a través de Corea del Norte. Cerámica, caligrafía. eh, Ellos publicaron libros, y bueno, lo que pasa es que después del golpe ellos terminan en el exilio. Tuve la oportunidad de entrevistar a la hija del presidente de esta asociación, que era el diputado radical Carlos Morales Abarzúa. Y ella me dijo, es que salimos con lo opuesto, todo lo que había, esa materialidad de la que ustedes se van a hacer cargo en este evento, Sí. se perdió. Y entonces, ya con la vuelta a la democracia y la articulación de eh, otras asociaciones de amistad con Corea del Norte, no hay un continuo. No es como el caso de, por ejemplo, las asociaciones de amistad con Corea del Norte de Inglaterra o de Suecia, que tienen una herencia. Pero sí, existen. Buena idea buscar entre los archivos que se pueden encontrar, rescatar algo del norte. Sí, es complejo, es difícil. Yo intenté recurrir a la historia oral, pero llegué muy tarde con este proyecto. Ah, recordé, última pregunta.
En el mapa que mostraste al principio sobre la historia global, Veamos. claro, eso me llama la atención porque yo o sea, mi primera reacción era como, ya no hay más historia global en el sur del mundo, pero quizá el fenómeno es que se llama otra cosa, ¿no? Como casi es un término nuevo, como, no digo de marketing, pero Global History como programa es algo muy de las universidades de Europa, Estados Unidos, ¿cierto? Quizá se llama otra cosa acá, historia intelectual de las ideas, no sé, pero también estudia cosas Si no mal recuerdo, el profesor Fernando habla de historia internacional o algo así. No ocupaba el concepto global, pero él claramente tiene una perspectiva que abarca el no sé mundo. cómo armaron ese mapa, eso bueno, me da mucha curiosidad ese mapa. Mm, Ya. Pero universal, ¿no es cierto? sí. Pero sí, claramente hay desbalance, ¿cierto? Em, Camilo, gracias. Quizás esto No, gracias a ustedes. fuera de lo formal, ya estamos por cerrado el seminario para quienes están en Esta casa. semana.